Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar con la primera clase del curso de inclusión de estudiantes con TEA en el nivel inicial y primario. Primero que todo, darle la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles en primera instancia la oportunidad que tienen para formarse en esta temática. Hoy vamos a empezar un recorrido respecto a metodología, respecto a información, respecto a la última bibliografía reciente en relación al trastorno del espectro del autismo. Vamos a hacer un recorrido por conceptos claves, los cuales vamos a trabajar en esta primera clase y esperando también que este curso responda a las necesidades actuales de quienes participen. Primero que todo, me voy a presentar. Mi nombre es Manuel Antonio Chamorro Navarro, soy de Chile. Soy profesor de Educación General Básica, es un símil de educación primaria. Soy licenciado en Educación por 2 universidades, tuve la oportunidad de hacer la doble licenciatura. Soy profesor de Educación Diferencial con mención en trastorno del lenguaje en la Universidad Humanismo Cristiano acá en Chile. Educador diferencial es como un símil a educador, profesor de educación especial. Soy magíster en evaluación educacional de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Soy un máster en diversidad e inclusión educativa de la Universidad Ramon Llull en España, en Barcelona específicamente, y soy diplomado en inclusión educativa y social para personas con la condición del espectro del autismo. Y actualmente me dedico a la evaluación de niños y niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro del autismo, ya que soy acreditado en A22. En este curso de formación vamos a ver 5 unidades, es decir, que vamos a hacer 5 clases. Ya vamos a partir hoy día con la unidad 1, donde vamos a hablar qué es el autismo. La temática son las bases neurobiológicas del autismo, o sea, más que nada referentes teóricos respecto a cómo comprender el autismo desde las bases neurobiológicas y su impacto que tiene en el desarrollo de los niños y niñas. Ya nos vamos a sentar en las red flags, que son las señales de alerta. Vamos a ver un poco de la conceptualización del autismo y todo lo que tiene que ver con este primer acercamiento ya más teórico al autismo. La segunda temática tiene que ver con cómo abordamos el autismo en el aula, desde el diseño universal para el aprendizaje y cómo también en nuestro quehacer profesional, seamos o no docentes o padres de familia que tengan alguna persona en situación de autismo, puedan trabajar en casa o en el aula. Ya vamos a ver enfoques de intervención en el aula, específicamente el diseño universal para el aprendizaje. En la clase número 3, o sea, la unidad 3, vamos a hablar cómo aprenden los estudiantes, o sea, vamos a hacer un barrido general de cómo plantear el aprendizaje en relación a el trastorno del espectro del autismo. Vamos a hablar sobre contextos inclusivos y apoyo para la inclusión. Después vamos a hablar del bienestar y la calidad de vida en la unidad número 4. Vamos a conceptualizar lo que significa calidad de vida y cómo nuestro aporte y nuestra relación con el contexto va a mejorar y potenciar la participación social, tanto educativa como académica, de aquellos niños, adolescentes y jóvenes que tienen trastorno del espectro del autismo. Vamos a hablar sobre el apoyo conductual positivo, que es una metodología utilizada para las conductas desafiantes en autismo. Ya todas estas son metodologías que se han utilizado en aula y tienen algunos referentes teóricos. Por lo mismo, vamos a comenzar con la primera unidad, que se llama ¿qué es el autismo? Ya, algunas palabras sobre el lenguaje utilizado en esta formación. Vamos a ver que muchas veces yo me voy a referir a trastorno del espectro del autismo o en otras ocasiones me voy a referir a condición del espectro del autismo. Ya, ambas son usadas indistintamente, no tiene ninguna relevancia, o sea, tiene relevancia porque una se centra más en el diagnóstico y otra más en el proceso de inclusión. Pero en esta formación voy a mencionar a las dos indistintamente. Por lo mismo también las voy a conceptualizar. Ya, persona con autismo versus autista. Hay quienes prefieren el lenguaje que da prioridad a la persona ante su condición. Eso quiere decir que vamos a hablar de personas con autismo más que una persona autista. ¿Ya? Y otros prefieren el lenguaje que da prioridad a la identidad. O sea, persona autista. Se van a utilizar esos conceptos de forma aleatoria, no hay ninguna
ninguna, ¿cómo se llama esto? Relevancia uno sobre el otro. También vamos a hablar de condiciones de trastorno. Algunas consideran que no es un trastorno, sino más bien una diferencia en cómo se percibe y se interactúa con el mundo. O sea, es una condición. Y otros en general, generalmente son los defensores de aquellos individuos más impactados por el diagnóstico, considerando que sin la terminología adecuada no recibirán los apoyos necesarios para sus familiares. ¿Ya? Hay que entender que como el diagnóstico en autismo, que también lo vamos a ver hoy, tiene un impacto en los servicios de salud y en las barreras para la participación y el aprendizaje. Muchas veces, al no tener el diagnóstico, no pueden acceder a ciertos recursos o a ciertas orientaciones que da el Estado, si fuese este, o algunas instituciones educativas o algunas instituciones que tienen que ver con la neurorehabilitación. Entonces es un momento importante también tener el diagnóstico, pero yo quiero dejar claro que el diagnóstico es un diagnóstico, no un pronóstico. Ya yo no puedo situarme y entender a una persona con autismo o una persona autista desde su diagnóstico. El diagnóstico me va a dar orientaciones para poder partir el desarrollo paulatino de habilidades dependiendo de las necesidades de apoyo que este o esta necesite. Según los criterios del DSM-5, vamos a partir en orientaciones más generales, vamos a ir de lo general a lo particular, o sea, eso quiere decir de cómo se diagnostica una persona con autismo, independiente de la edad de esta. Pero es importante saber cómo son los criterios de diagnóstico, ¿ya? Para, para diagnosticar autismo es importante hacer una evaluación diferencial. Eso quiere decir que no solamente tiene que participar una persona en el diagnóstico, sino que idealmente que participen alrededor de 3 o 4 personas que sean formadas para diagnosticar y que tengan distintas áreas del conocimiento. Eso quiere decir un logopeda fonoaudiólogo, un terapeuta para valorar el área sensorial, un educador o profesor que esté especializado en autismo para ver cómo se puede generar el ámbito de educación y específicamente un doctor o un neuropediatra que dé un diagnóstico ya más certero respecto a la firma de documentos y ese tipo de cosas. Según el DSM-5, la clasificación general es trastorno del espectro del autismo. ¿Ya? Así se llama la clasificación general. Pero en el DSM-4, como ustedes pueden ver, existían 3 dominios. ¿Ya? Ahora en el DSM-5 existen solo 2 dominios que van a ser los importantes al momento de evaluar. Se van a dar cuenta que cuando transitemos en nuestra conversación, vamos a ver cómo es el cumplimiento de estos dominios. ¿Ya? Tenemos el déficit, déficit sociocomunicativos y los intereses y comportamientos repetitivos y restringidos. Esos van a ser los 2 criterios diagnósticos. ¿Por qué se cambió a 2 dominios? Dice que los déficits de la comunicación y el comportamiento social son inseparables. Es decir, que en el DSM-4 estos estaban separados. Había déficits sociales y déficits comunicativos. Entonces se llegó a la conclusión de que en el DSM-5 debiesen ir juntos por su preponderancia en el desarrollo tanto de la interacción social como de la comunicación de todos aquellos que hayan sido diagnosticados. Por eso es importante tener en claro que estos 2 criterios, tanto la déficit de interacción sociocomunicativa o los intereses de comportamiento repetitivo restringidos, son los que se evalúan en el DSM-5. Cuando yo hablo de déficit sociocomunicativo, ¿qué vamos a entender? En este caso, al momento de evaluar, deben existir todos los criterios a continuación. O sea, se tienen que dar todos estos criterios para decir que él o la persona, adolescente, niño o niña, tiene trastorno del espectro del autismo. ¿Ya? Debe haber un déficit en la reciprocidad socioemocional, que tiene que ver con el desarrollo. Tiene que existir un déficit en la conducta de comunicación no verbal que se usan en la comunicación social. Tiene que existir también déficit en el desarrollo y en el mantenimiento de relaciones adecuadas a nivel de desarrollo, más allá de las establecidas por el cuidador. ¿Ya? Muchas veces los primeros informantes cuando es en edad temprana o en inicio de interacciones sociales son los padres, los cuidadores o las madres. ¿Ya? Entonces tiene que existir
aún mayor cantidad de información de otras personas que interactúen con el niño, niña, adolescente o joven o adulto que esté en proceso de diagnóstico. En la parte de aspectos restrictivos e intereses y comportamientos restrictivos, se tienen que dar al menos 2 de estos 4 criterios. ¿Ya? 2 de estos 4 criterios. Sumamente importante tenerlo claro, por eso yo lo tengo ahí en negrita. Vamos a hablar de estos 4 criterios se tienen que dar. Vamos a hablar del lenguaje, movimientos motores y uso de objetos, repetitivo y estereotipado, adherencia excesiva a las rutinas y patrones ritualizados de conducta verbal y no verbal, o excesiva resistencia al cambio. Esto es tal cual lo dice el DSM-5. Por eso es importante que desde ya lo empiecen a manejar. Intereses altamente restringidos que son anormales para su intensidad y enfoque. Hiper o hiporeactivo o a estímulos sensoriales o intereses inusuales y aspectos sensoriales del entorno. ¿Ya? Como esto es un curso de capacitación, es importante, vamos a ver ideas mucho más generales respecto al autismo para después ya basar nuestro trabajo en la intervención en aula. Hay que entender que como es una formación centrada en educadores o en personas de trato directo con personas que han sido diagnosticadas de autismo, no puedo mostrar videos respecto a esta situación, ¿ya? Porque son videos de personas que viven el proceso de diagnóstico y no estamos autorizados para mostrar videos. Entonces, vamos a ver un video ya a partir de la segunda clase, pero de forma mucho más general. Entonces, ¿qué vamos a entender por el trastorno del espectro del autismo? Según el DSM-5, cumpliendo estos criterios, vamos también a despejar la posibilidad si existe alguna comorbilidad asociada al autismo. Por eso es importante que en este proceso de diagnóstico no solamente nos centremos en la toma de la 2.2, que es uno de los elementos esenciales que nos va a ayudar a vislumbrar cuál es el diagnóstico general, sino más bien poder aplicar algunas pruebas de desarrollo cognitivo, desarrollo del lenguaje, para ver si existe alguna otra comorbilidad respecto a el trastorno del espectro del autismo. ¿Ya? Voy a salir de acá, denme un segundo. Ahí sí. Entonces vamos a encontrar a personas con y sin discapacidad intelectual, con y sin retrasos del lenguaje, con intereses inusuales sensoriales, se han incluido de forma explícita en el DSM-5, o sea que sean intereses que sean efectivamente explícitos en la práctica de acciones comunicativas u otras acciones de las personas, niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Los síntomas deben estar presentes en la niñez temprana versus antes de los 36 meses de edad. Ya esa es la etapa clave del proceso de diagnóstico con estos avances de la neurociencia, con el avance de la mayor cantidad de información respecto al trastorno del espectro del autismo. Muchas personas, jóvenes sobre todo, o adolescentes, están siendo diagnosticados de forma tardía. Pero es importante tener claro algunas señales de alerta que vamos a ver más adelante, que van a ser nuestras banderas de alerta para poder sugerir a una familia que inicie el proceso de diagnóstico. ¿Ya? Y las diferencias que limitan o impiden el funcionamiento diario. Estamos hablando de que es sumamente importante observar el funcionamiento diario de una persona o de un niño para ver qué de esas diferencias le impiden interactuar de forma ya más natural con los contextos. Entonces ahora vamos a entrar, una vez que ya comprendemos de qué vamos a hablar según el DSM-5, entrar a conocer cuáles son estos patrones del desarrollo. Para comprender el desarrollo es sumamente importante tener claro que los niños con un desarrollo típico tienen predisposición a interactuar con los aspectos sociales del mundo que los rodea. ¿Ya? Un niño neurotípico, como vamos a llamarlo, a un niño que no tiene trastorno del espectro del autismo, por sí solo tiene la predisposición o por sí sola va a tener la predisposición a interactuar con su contexto, ya sea amigos, familia, hermanos, pero por eso es tan importante la dimensión social, porque nos va a dar pistas o luces de cómo podemos orientar nuestro quehacer para dar respuesta a esa débil o nula capacidad para
poder interactuar socialmente. ¿Ya? La dimensión social es la parte más sobresaliente desde el punto de vista del comportamiento. ¿Por qué? Porque se entiende que en las primeras etapas de vida, el aprendizaje de las situaciones más holísticas que nos envuelven son a través de la imitación. Entonces, cuando tenemos alguna alteración o algún problema para poder interactuar, claramente el desarrollo tanto del habla, el lenguaje, la comunicación, que son a través de las vías de la imitación, van a tener menor posibilidades de desarrollarse. Ya, entonces, esto es cuando hablamos de niños que están o que tienen sospechas de tener autismo, pero es importante prestar atención. Barón y Cohen y estos autores postulan en el 2001 que el autismo son alteraciones en los mecanismos habituales de adaptación social adaptativa que aparecen en muy temprana edad. Ya son estas banderas o señales de alerta que yo les mencionaba, y es sumamente importante que el concepto adaptativo. Nosotros somos, somos seres humanos, claramente, pero tendemos a adaptar nuestra respuesta dependiendo del contexto. Ya mi comportamiento es distinto cuando yo estoy con amigos a cuando estoy conversando. Bueno, aquí no hay mayor interacción porque la clase está grabada, pero si fuese de forma abierta, existiría mayor capacidad de interactuar y la posibilidad de adaptarme al contexto es mayormente significativa. Eso quiere decir que mi respuesta va a cambiar dependiendo de los contextos que yo me mueva. El contexto académico me sitúa en un lenguaje más adecuado, en una respuesta adaptativa más adecuada, dependiendo del contexto. Ahora bien, los conceptos que yo utilizo claramente son conceptos asociados a la temática. Entonces es sumamente importante esa capacidad adaptativa que vamos tomando, sobre todo cuando somos conscientes de ello. Entonces, muchos niños o niñas tienen estas conductas desadaptativas como llantos, estas pataletas o rabietas que describen los padres cuando uno está en proceso de diagnóstico, el no saber si me escucha o no me escucha, no saber si me está mirando o no, qué relevancia hay en eso. Entonces, es sumamente importante tener ese concepto también claro. ¿Ya? En 2015 tenemos estas 4 señales de alerta que a través han ido disculpen, han ido transitando un poco. Cuando yo hablo de niños, jóvenes o adolescentes que están en proceso de diagnóstico y tenemos estas señales de alerta, cuando yo me doy cuenta que existen a lo mejor estos patrones del desarrollo relacionados con la interacción social, es la escasa interacción y atención a las demás personas, la escasa atención a la mirada de los demás, que son los que yo le mencionaba anteriormente, no responder cuando se le llama por su nombre, esta es la principal señal de alerta, la incapacidad de participar en juegos de imitación y vocalizaciones recíprocas. Si se pueden dar cuenta, estas son áreas que están mencionadas en el DSM-5, solamente que acá están ya más específicas. Ya estos 4 criterios en la primera infancia son esenciales, que se dan en la niñez temprana, cuando un niño no responde a su nombre o no se da por entendido cuando alguien le llama por su nombre. Estamos hablando de niño, niña. La imitación a través del juego. Hay distintos tipos de juegos que se dan a medida que el niño va transitando y va desarrollando etapas del desarrollo o estadios del desarrollo, el juego por imitación, el juego de miradas, el juego de compartir lo que estoy haciendo. O sea, no es lo mismo jugar solo que compartir con otra persona, incluso el mismo juguete. ¿Ya? Invitar a jugar y todas esas orientaciones que tienen que ver más con el juego. Por eso el lado 2 se centra en crear estas situaciones de juego que involucren el poder extraer información. ¿Ya? Y estos van a ser marcadores de diagnóstico precoz del autismo, estos 4 que yo les mencionaba. Es importante tener en cuenta la historia del desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Yo les mencionaba anteriormente que existen distintas etapas para diagnosticar a una persona, adulto o adolescente con autismo, y es sumamente importante tener en claro en qué etapa del desarrollo se encuentra esa persona para poder recolectar la mayor cantidad de información. El DSM-5, las dificultades deben estar presentes durante el periodo de desarrollo temprano. Incluso con una derivación tardía es importante establecer la historia de las dificultades
temprana en la comunicación social. Por eso más adelante vamos a ver cómo es el proceso de diagnóstico en el autismo y qué importancia o relevancia tiene que todos quienes participan o interactúen con esa persona, niño o adolescente, puedan entregar la mayor cantidad de información para tener un diagnóstico lo más certero posible. Trauma y la interrupción temprana de la atención pueden complicar el diagnóstico y se cree que de forma regresiva se produce una aproximación del 20 al 30% de los casos. Eso quiere decir que muchos niños se desarrollan, no hay mayores diferencias con un niño neurotípico, pero llega a un estadio del desarrollo donde empiezan a estancarse en su desarrollo, tanto de habilidades sociales, comunicativas, y en vez de seguir avanzando, vemos que se les olvida incluso hablar o cómo pronunciar algunas palabras más típicas relacionadas con el contexto donde se mueven, ¿ya? Más que una pérdida real, algunos niños pueden estancarse o no progresar en la adquisición de habilidades. Eso puede pasar y ahí también es una señal de alerta. Los niños también pueden mostrar anomalías antes de la regresión. Eso quiere decir que hay alguna conducta asociada al nivel del habla, el lenguaje y la comunicación, o incluso alguna inquietud motora que puede ser problemática o que no le permita funcionar en un contexto más próximo y no permita su propio desarrollo. Y de inicio tardío, los síntomas, disculpen, son más sutiles al principio, pero pueden empeorar a partir de los 2-3 años de edad de los bebés y los niños pequeños más altos, ¿ya? Entonces, situándonos en ese contexto, vamos a comprender qué es el desarrollo. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de desarrollo, es un proceso mediante el cual el niña adquiere habilidades más complejas, dependiendo del estadio del desarrollo donde se encuentra. Ya el desarrollo es algo progresivo y al ser un proceso es como entender que nunca nadie termina de aprender, pero dentro de la primera infancia o la infancia más temprana se da esta explosión de aprendizaje por parte de los niños y niñas y eso nos permite también un poco situarnos en qué contexto estamos hablando. Ya. Respecto, es secuencial y predecible, o sea, si aprendo una cosa, paulatinamente voy a aprender otras. Ya, generalmente un niño no se salta de un estadio a otro o de una habilidad más básica a una más compleja, sino que va avanzando dependiendo de la calidad de las interacciones que tiene. Y resulta de la interacción de los componentes constitucionales genéticos de un niño con su medio ambiente. Entonces vamos a hablar también un poco de los factores genéticos y epigenéticos que tienen relación con el trastorno del espectro del autismo. Y es un proceso biológico donde el sistema nervioso es el encargado de regular, disculpen, y de determinarlo. ¿Ya? Hay que entender que es un proceso que se va a dar en la primera infancia, que nos va a ayudar un poco a situar nuestros contextos ya más cercanos. Es importante entender que esta imagen nos da un poco de aclaración de qué vamos a entender por desarrollo desde los primeros meses a los 36 meses de edad. Es porque se está dando lo siguiente. Tenemos el desarrollo de habilidades, que es esencial para poder afianzar o para poder consolidar algunas habilidades tanto sociales, motoras, lingüísticas, comunicativas, que tienen que ver con el aproximarme o generar esta respuesta adaptativa al contexto. Existen hitos de desarrollo, que eso van a depender de cada una de las edades, y está en todos los aspectos del desarrollo, motores, lingüísticos, comunicación, en todas las áreas del desarrollo. Y tenemos aspectos físicos, psicológicos y sociales, ¿ya? Entonces, a medida que el niño va avanzando, se va desarrollando en estos tres grandes ámbitos, ¿ya? La tonicidad muscular, que sería algo físico, psicológico puede ser la calidad de las interacciones que tiene con otros y cómo se relaciona o cómo genera estas demandas para interactuar con otros. Hay que entender que nosotros como adultos generamos esta demanda de poder interactuar tanto con nuestro contexto, incluso con contextos que no son próximos a nosotros. Y la parte social. ¿Ya? Y no es rígido y existen variables. Puede haber una variabilidad respecto a una persona y otra. Pero es importante tener que entender, disculpen, o comprender que todo se va a situar dependiendo de cada una de las edades.
Cuando hablamos de trayectoria del desarrollo que tiene que ver con este factor, vamos a señalizar lo siguiente. Voy acá. La trayectoria, si, como acá se pronostica, es algo más lineal. Cuando yo inicio el proceso de diagnóstico, voy a hablar incluso de una anamnesis, que es el proceso de gestación. Estamos hablando de procesos postnatales y perinatales de una persona, o sea, la mayor cantidad de información. Vamos a hablar de factores de genética, de epigenética, y que se muestran en los primeros 3 años de edad. ¿Ya? Cuando hablamos de factores, es importante reconocer estos dos, la genética y la epigenética. Cuando hablamos de epigenética, estamos hablando del campo de la esencia, que estudia los cambios hereditarios causados por la activación o desactivación de algunos genes sin ningún cambio en la secuencia del ADN. Ya es muy importante entender que estas investigaciones actuales nos dan un marco regulador respecto a cómo situamos el conocimiento de un trastorno de neurodesarrollo. Ya cada uno va a tener alguna manifestación más específica que otro. Y cuando hablamos de genética, es una rama de la biología que estudia cómo las características hereditarias se transmiten de generación en generación. ¿Ya? Y esto va a variar respecto a las proteínas o la afectación del fenotipo que estamos estudiando en ese momento. Entonces, al entender que esta trayectoria tiene estos componentes genéticos y epigenéticos que se van a presentar antes de los 3 años, es importante ver si existe ausencia o presencia de estas señales de alerta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que puedo detectar un desarrollo normal o anormal de estas señales de alerta, y esta puede ser a nivel progresivo, estático o recurrente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de trayectoria a niveles de desarrollo, no solamente vamos a hablar de lo que debe de lograr, sino que cómo es el proceso de logro de este desarrollo de habilidades. Entonces, conociendo eso, es importante saber que diagnosticar el autismo no es fácil. ¿Ya? Si bien es cierto, acá se trata en este curso de orientarlos un poco a comprender lo que es el autismo y también dar a conocer cómo es el proceso de diagnóstico. Yo que llevo años, no tantos tampoco, llevo a lo más 3 años diagnosticando y participando de etapas de diagnóstico. Es importante entender que no es fácil diagnosticar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay también un factor emocional, psicosocial respecto al recibir el diagnóstico de autismo, que hay una afectación familiar, hay que trabajar con el contexto, con todos los contextos más vinculantes de la persona. Entonces dice, diferenciar entre TREA y desarrollo típico no suele ser el motivo de consulta. Ya muchas veces los padres se acercan porque hay una conducta que ellos creen que no está típico, porque tienden a compararlo con sus hermanos, sus primos, familias que tengan más hijos más pequeños. La superposición de características entre TEA y otro trastorno de desarrollo puede existir. O sea, estamos hablando de que a lo mejor los padres piensan que tienen discapacidad intelectual y es TEA, o viceversa, que tiene un trastorno del lenguaje o TEA. Muchas veces, o no muchas veces, se puede establecer que muchas veces son comorbilidades que se dan, trastorno de déficit atencional, ansiedad y vinculación, ¿ya? Y los clínicos que diagnostican TEA deben estar familiarizados y tener experiencia con una variedad de trastornos de neurodesarrollo y condiciones psiquiátricas. Hay que entender que el hecho de diagnosticar te permite dar una respuesta a una consulta de una familia que está ansiosa, que tiene problemas de vincularse entre ellos respecto a esa situación. Es sumamente importante ser respetuoso. Por eso yo les mencionaba que no puedo mostrar videos de los niños que atiendo ni de sus familias, porque es un proceso complejo para las familias y hay que ser respetuoso y tiene que ser lo más orientado para su comprensión. ¿Ya? No olvidar lo siguiente, que no hay característica o señal única.
análisis biológico, perfil de desarrollo o comportamiento específico que discrimine por completo el autismo de otras diferencias en el de autodesarrollo, ¿ya? Un ejemplo claro es la trisonomía 21, el síndrome de Down, tiene un marcador específico. En el cromosoma 21 se agrupan 3 genes, por eso existe la trisonomía 21. En cambio, en autismo no hay un marcador genético que me diga, tanto epigenético como genético, que me diga si se agrupan tantos en, no sé, en algún cromosoma, va a ser una persona que nazca con autismo. Entonces hay que tener eso súper claro. El proceso de diagnóstico es post nacimiento, idealmente en la primera infancia. Las características que distinguen mejor el autismo de otras personas, disculpen, de otros trastornos de desarrollo, es la incapacidad para compartir emociones y atención con otros. Eso es uno de los marcadores, señales de alerta de forma precoz, que tienen que tener súper claro. La incapacidad de compartir emociones, de saber situarme en los contextos para poder entender qué sucede y cómo sea esta situación, y la atención con otros. Ahora vamos a hablar de señales de alerta en la primera infancia. Voy a dejar de compartir un poco. Ahora sí. Estoy con una alergia terrible. No sé si lo han notado mi voz por los cambios de temperatura y lo estoy pasando pésimo. Y aparte también todo lo que tiene que ver con interactuar con niños. Los niños casi te tosen en tu cara, entonces tratamos de siempre utilizar mascarillas, pero la alergia creo que me la ganó este semestre o este trimestre de trabajo. Bueno, vamos a hablar un poco de señales de alerta en esta primera infancia que yo les mencionaba. ¿Qué vamos a entender por señales de alerta? Antes de los 12 meses, nos podemos fijar en la poca frecuencia de uso de la mirada dirigida a las personas. Esto es un proceso que uno hace con los padres cuando inicia el diagnóstico, donde uno le pide describir algunas situaciones más concretas. Por eso existe también el ADR, que es la entrevista que se hace a los padres para complementar el A2. No muestra anticipación, cuándo va a ser tomado. Ese es el típico reflejo que cuando tenemos un niño y yo lo voy a tomar, el niño empieza a estirar las manos, se empieza a mover porque reconoce que el otro reconoce que va a suceder algo, y ese algo sería tomarlo. Falta interés en juegos interactivos simples, falta de sonrisa social, falta de ansiedad ante los extraños a los 9 meses. Después de los 12 meses vamos a hablar de menor uso de contacto visual, no responde a su nombre, no señala para pedir algo, protoimperativo, cuando utilizamos la señalación como medio de comunicación, quiero eso, sin utilizar la vocalización, no muestra objetos, respuesta inusual ante estímulos auditivos, se tapa los oídos, llora, se asombra de esas situaciones, no mira hacia donde otros señalan, como cuando yo le digo, mira esa ventana, y el niño o niña no es capaz de mirar y tampoco sigue esa triangulación entre objeto, persona y niño. Ya en una etapa de lados 2 hay que triangular ese persona, objeto, persona y niño. Entonces uno señala algo y el niño tiene que mirar o creer o mirar esa línea imaginaria que hay entre el objeto y esa persona sin la necesidad de tocarlo, ¿ya? Puede ser a través de la señalación o incluso a través de la vista. Ya cuando yo le digo, mira para allá, y el niño no es, o niña no es capaz de seguir esa visión. Ausencia de imitación espontánea, ausencia de evolución social, comunicativo, cuando se conversa con los padres, cuando alguien está preguntando algo. Tenemos entre los 18 y los 24 meses, no señala con el dedo para compartir su interés, otro declarativo, dificultades para seguir la mirada del adulto, retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, falta de juego funcional con juguetes y presencia de formas repetitivas de juego con objetos, ausencia de juego simbólico, no suele mostrar los objetos que está utilizando, no responde cuando se llama, no imita gestos o acciones con otros, aplaudir, el típico juego de aplaudir cuando estamos cantando, o
Uno espera que cuando cantemos cumpleaños feliz pueda interactuar con la persona que lo cante o alguna canción repetitiva, y hay una regresión en el lenguaje. Ya a partir de los 36 meses, el déficit en el desarrollo no compensado de otros modos de comunicación. O sea, se espera que el niño haya desarrollado por lo menos un lenguaje más rudimentario respecto a esas situaciones de interacción social, pero vemos que ni aún así puede comunicarse. ¿Entiendes? Es importante que los primeros atisbos de desarrollo del lenguaje son más bien rudimentarios. Eso quiere decir que a través de la señalación o la mirada, o incluso mirándonos, puedo entender que quiere comer, que quiere jugar o que quiere ser tomado, ¿ya? Una entonación anormal, son esos niños que utilizan o hablan muy bajito o hablan muy fuerte o tienen esta voz un poco más robotizada, ¿ya? Escasa utilización social de la mirada, cuando está pasando algo no se entera de lo que está pasando a su alrededor, un apego inusual a objetos, juguetes, que quiere llevar siempre consigo la manta, su juguete favorito, algunas argollas. Me tocó hace un tiempo atrás, no sé si conocen como esos lagones de encaje de colores. Ya, este niño de 7, entre 6 y 7, porque lo terminamos de evaluar con 7, pero iniciamos con 6, porque estaba en ese tránsito de un mes de cumplir años. Tenía una fijación inusual por estos eslabones de colores, pero solamente de un color. O sea, solamente coleccionaba o utilizaba solo los azules. ¿Ya? Y respuesta inusual al dolor, o tenemos estos niños que son hiporresponsivos, tenemos estos niños que son hiperresponsivos al dolor, vemos que se golpean y no reaccionan, nosotros vemos que puede ser un golpe, algo así significativo y ellos no se enteran, y esos estereotipos marismos motores. ¿Ya? ¿Por qué son importantes identificar estas señales de alerta? Como yo les mencionaba anteriormente, siempre nos vamos a situar respecto a una familia que quiere conocer un diagnóstico o que quiere comprender cómo interactúa su hijo, hija, adolescente, persona adulta. ¿Ya? Nosotros damos una respuesta a la intervención. O sea, nosotros lo ideal es dar una respuesta u orientaciones para la intervención. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante reconocer estas señales de alerta? El autismo claramente representa una oportunidad. Eso quiere decir que cuando yo empiezo un proceso de diagnóstico y espero que otra persona obtenga el desarrollo, voy a impactar positivamente en las formas de interactuar que tiene este con el contexto. ¿Ya? Porque voy a dar una respuesta adaptada a la capacidad que tiene esta persona de poder interactuar con el mundo. ¿Ya? Y los niños que presentan riesgo de padecer algún trastorno del neurodesarrollo o trastorno del desarrollo, los vamos a poder pesquisar con mayor facilidad y también dar una respuesta. Cuando yo les mencionaba de la evaluación en autismo, existen distintas formas de evaluar, va a depender de las orientaciones que tenga cada centro que se especialice en diagnóstico, también va a depender de la especialización de cada una de las personas que participen en el proceso de diagnóstico, y hay que entender que, como yo les mencionaba, es una evaluación diferencial, tienen que participar idealmente 4 o 5 profesionales para llegar a una conclusión ya más aterrizada respecto al nivel de severidad de autismo. Hay que entender que el DSM-5 habla de los niveles de severidad, que lo vamos a ver en otra clase, pero hay que entregar un diagnóstico certero respecto a los niveles de profundidad y desarrollo del autismo a cada una de estas personas para poder generar esta respuesta adaptativa, tanto del contexto como de las situaciones de aprendizaje. Elementos importantes de una evaluación diagnóstica. Primero, la entrevista con los padres. Tenemos el ADR, que es la entrevista estandarizada para recolectar la mayor cantidad de información respecto a los procesos de gestación, perinatales, postnatales, de interacciones más situadas en sus contextos más familiares, ¿ya? Hay que realizar una evaluación médica y audiológica. A lo mejor el niño o niña tiene hipoacusia, por eso no escucha. Entonces, a lo mejor hay que, ¿cómo se llama esto? Dar una respuesta también a eso. Y la evaluación del niño, observación directa de características actuales relacionadas con el trastorno del espectro del autismo, que es esta evaluación de la 2.2, que evalúa en ese periodo al niño y no sé si la palabra someter, pero
se sitúa en ese momento del desarrollo. Ya yo no puedo suponer o dar una respuesta que no estoy observando. Es una pauta de observación directa en una situación de juego u otra, donde yo voy cuantificando o dando respuestas cualitativas y cuantitativas a la capacidad o al desarrollo de habilidades que yo observo en ese momento. ¿Ya? Es solamente en ese momento. Lo ideal es someter solamente al niño a un solo test A2, no someterlo a dos visiones totalmente distintas. Y una evaluación del coeficiente intelectual y una evaluación del lenguaje. Entonces, por eso es importante que el psicólogo, la persona que esté acreditada en A22, que puede ser un kinesiólogo, fisioterapeuta, logopeda, educador, como en mi caso, que estemos acreditados en A22, pueda ser el que tome solo la A22. ¿Ya? Y la observación e informes acerca del comportamiento en ambientes relevantes. Puede ser casa, escuela, guardería, jardín de infantes, todos los contextos donde la persona, o en este caso el niño, tenga relación. ¿Ya? El trastorno del espectro del autismo, como les dije anteriormente, se puede manifestar con o sin discapacidad intelectual, con o sin trastorno de desarrollo o retraso del lenguaje, con intereses inusuales sensoriales que se han incluido de forma explícita. Los síntomas deben estar presentes en la niñez temprana versus antes de los 36 meses, las diferencias y limitancias del funcionamiento diario. ¿Ya? Hay que comprender que tanto la presencia del comportamiento normales como la ausencia de comportamientos normales son necesarios para hacer un diagnóstico de TEA. ¿Ya? Cuando yo les mencionaba de estos factores de los epigenéticos en la trayectoria del desarrollo y tanto los genéticos, hablaba de estos conceptos de presencia-ausencia. Ya tanto la presencia de comportamientos anormales como la ausencia de comportamientos que son necesarios para diagnosticar. En ambos extremos se sugiere evaluación. Es importante tener claro la edad, el nivel de desarrollo, el coeficiente intelectual y la edad mental, el nivel de lenguaje expresivo, el sexo, la cultura y el contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces va más ligado a algo más contextual que algo más cognitivo, ¿ya? Pueden afectar significativamente a la forma que se manifiestan las conductas. O sea, si yo, a ver, en mi caso yo no podría diagnosticar a una persona que habla otro idioma que no sea el castellano. ¿Entienden? Porque las variables lingüísticas no me van a permitir recolectar la mayor cantidad de información. O sea, idealmente que las personas que yo evalúen que hablen castellano de forma fluida. O también yo lo puedo evaluar en inglés si mi nivel de inglés es fluido para poder obtener la mayor cantidad de información. Eso es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, para recordar, para ya ir finalizando esta primera aproximación que tuvimos en esta clase, recuerden que TEA es un espectro. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Acá no es lineal, o sea, una persona no es menos autista o más autista, sino que va a depender de los niveles de severidad que tenga en cada una de estas áreas. Por eso se habla de un trastorno de espectro del autismo. Hay que entender que este es el espectro y puede tener muy buen desarrollo de habilidades motoras, pero a lo mejor no tiene consolidado el desarrollo de las funciones ejecutivas. O sea, el diagnóstico y el trastorno va a variar en la persona, en la edad y en el nivel de severidad. Es sumamente importante que al momento que nosotros recibamos un diagnóstico, o sea, que otra persona haya diagnosticado y el diagnóstico llega a mí, es importante leer el diagnóstico detalladamente para conocer los niveles de severidad que tienen cada una de estas áreas. ¿Ya? Y las características varían en severidad, número, o sea, frecuencia, el tiempo que fueron diagnosticadas y entre individuos. O sea, ni un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo va a ser igual a otro diagnóstico de trastorno del espectro del autismo. Eso creo que lo tengan súper claro. Va a variar mucho, o sea, tiene que variar mucho entre persona y persona porque somos todos distintos. ¿Ya? Y los TEA es un trastorno del neurodesarrollo. Los síntomas y comportamientos cambian con el desarrollo. Se espera que a mayor edad, si fue diagnosticado en una edad más temprana, tenga mayor desarrollo de habilidades dependiendo de sus objetivos ya más personales. Hay que entender que no puedo medir a todos con la misma vara si no todos tienen el desarrollo de ciertas habilidades. Pero sí puedo crear instancias para desarrollar estas habilidades para que esta persona
adulto joven las vaya desarrollando. Ya el desarrollo se ve afectado por tener trastorno del espectro del autismo, pero, te vuelvo a mencionar, el trastorno del espectro del autismo es un diagnóstico, no es un pronóstico. Ya la importancia de la evaluación continua y regular, cada cierto tiempo hay que ir evaluando a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes para ver el cumplimiento de metas a largo y corto plazo. Acá van a estar los referentes que fueron utilizados para esta presentación y les voy a explicar ahora cómo vamos a evaluar esta primera unidad. ¿Ya? Esta evaluación de la unidad número 1 está netamente centrada en la clase, o sea, en el PPT de apoyo que ustedes van a tener, y es un cuestionario tipo test que se cargará a través de Google Form. Esa va a ser la primera evaluación de nuestro curso y vamos a ir transitando hacia evaluaciones ya un poco más interactivas respecto a que ustedes observen situaciones y podamos ya vislumbrar o orientar su conocimiento sobre el autismo. Ya ha sido un agrado compartir con ustedes y nos vemos en la segunda clase, que espero que esta haya resultado bastante amigable para ustedes. Es bastante contenido, bastante resumido respecto a lo que ustedes pueden manejar o no, pero los invito a seguir formándose y les repito, disculpen, acá están los referentes teóricos utilizados para esta presentación. Están la gran mayoría, no. Yo creo que todos están para descargar de forma, pueden copiar el link, ponerlo en Google y lo pueden descargar. Espero tengan una excelente semana. Buenas tardes, buen día, buenas noches, dependiendo de cuándo lo vean. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos.